Coloquio vamos a tener enseguida dos ponencias. La primera está a cargo de la doctora María del Carmen Fernández Galán Montemayor y la doctora Leticia López Saldaña. Voy a leer unas pequeñas síntesis curriculares de cada una de ellas. La doctora Leticia López Saldaña es licenciada en Letras, maestra en Investigaciones Humanísticas y Educativas en la orientación de Literatura Hispanoamericana y doctora en Estudios Novohispanos por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella ha participado en congresos nacionales e internacionales y publicado 4 ensayos relacionados con la obra de Cayetano Javier de Cabrera y Quintero. La doctora Leticia López Saldaña, su tesis doctoral es un poco la que nos motivó a reunirnos aquí, a crear este seminario. Y bueno, ella ha trabajado tanto en sus tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado en este personaje que hemos trabajado aquí. La doctora María del Carmen Fernández Galán Montemayor es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas y docente investigador por la misma institución. Es perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y secretaria adjunta de la Federación Latinoamericana de Semiótica. Sus líneas de investigación son semiótica, literatura comparada, filología, tradiciones herméticas y textos híbridos, así como las fronteras entre la literatura y la ciencia. Sus principales publicaciones son Sisigias y cuadraturas lunares, en Factoría Ediciones y la UAS, en 2010, Obelisco para el ocaso de un príncipe, por la UAS, 2011, y Descripción breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, en la colección El paraíso del Nuevo Mundo, en Iberoamericana, Verbuet, 2018. Y bueno, sin más preámbulos, les damos la palabra para que nos presenten su ponencia. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, para mí es un privilegio poder compartir aquí con Leti el resultado de trabajo de muchos años, porque yo desde la licenciatura y la maestría he estado explorando la obra de Cayetano Cabrera y Quintero, sobre todo los túmulos funerarios. Y ahora que se aventó en el doctorado esta empresa de abordar la magna obra del escudo, la monumental obra del escudo de armas, pues también hemos estado juntas. Para mí es como les digo, un honor y también mucha responsabilidad, porque en realidad la que nos reúne aquí y la que conoce bastante la obra de Cayetano Cabrera y Quintero es ella. Y yo solo he estado en calidad de lectora, de interlocutora, y en este caso de proponer una estrategia de análisis que nos permitiera reducir y sintetizar este contenido tan vasto de la obra bajo una lectura que les vamos a presentar hoy. Bueno, en primer lugar, nosotros en el seminario estuvimos pensando el problema de la verdad en el escudo de armas. Como se ha visto, es una obra que tiene muchos niveles del discurso y que aborda muchas temáticas y que está fronteriza entre la historia y la literatura. Y en la última reunión que tuvimos nos íbamos a decantar por la hipótesis de la defensa del patronato, que todavía estamos tratando de afinar. Y en nuestra lectura, Leti, bueno, como saben, en sus trabajos anteriores ha hecho catalogación de la obra de Cayetano y la ha abordado desde un estado de la cuestión muy riguroso. Y en este ejercicio nosotros nos propusimos hacer una lectura a partir de otras herramientas teórico-metodológicas que nos permitieran ver el contenido del texto y las rutas ideológicas que ahí estaban en juego. Y para eso pues utilizamos herramientas de la semiótica y empezamos a ver también las obras que se encuentran alrededor del escudo de armas en esa génesis de 10 años de escritura, para ver qué relaciones había entre lo que estaba escribiendo en otros ámbitos y lo que está ocurriendo en el escudo de armas. Entonces nuestra lectura va a ser intratextual para ver los contenidos semánticos y intertextual, ¿no? Para ir viendo estos textos que se van conectando con el escudo de armas. Y pues en ese sentido tuvimos que ir jerarquizando los contextos de la obra y viendo estos anclajes semánticos, ¿no? En una terminología que
que pongo aquí abajo, de limitar lo que es el texto, el cotexto y los contextos en el sentido también de referencias intertextuales y la circunstancia en la que surge la obra. Y bueno, en el tema de la verdad, de la historia y de las fuentes, es un asunto que tuvimos que abordar de cierta forma al momento en que nosotros hicimos también una cartografía y una descripción de los contenidos de la obra, porque utiliza numerosas fuentes de todo tipo, ya lo vamos a comentar más adelante, y nos encontrábamos de inicio con que había una verdad sobre el culto o este escudo protector que se teje en torno a la Ciudad de México y la verdad histórica de contar los hechos de la epidemia. Y bueno, a eso lo abordamos también desde el campo un poco de la filología y de la historia del libro, y sobre todo de pensar los tipos textuales y la función retórica que tenían y luego cómo quedan imbricados en esta obra que es el escudo de armas. En ese sentido, y pues aquí también se ha dicho mucho de qué tipo textual es, ¿no? O sea, si es un género literario, tiene elementos de la relación de sucesos, de la crónica y un montón de estrategias que la van a estar haciendo fronteriza con todos estos elementos que aquí enumeramos, ¿no? Tiene un tono épico, ¿no? Tiene muchos elementos hagiográficos, tiene muchos elementos de éfrasis, mucho contenido también en fábulas, en poesía, y pues como decía hace un momento Paula, también de como hacer una historia de los templos, ¿no? Que quizá es lo que al final pueda resultar una hipótesis interesante de lo que quiso hacer Cayetano con esta obra. Y bueno, en la génesis de esta obra hicimos un corte metodológico de 10 años aproximadamente para ver, como les comentábamos, estos textos alrededor del escudo y cuáles son los paratextos. Y aquí, bueno, voy a ceder la palabra a Leti para que nos comente estas relaciones con otros textos. Primero tenemos la tarja, ahí el autor nos está diciendo que va a utilizar o se va a guiar por el texto de Plutarco, en donde narra la historia de una Italia también con una epidemia, donde el rey Numa miente para que sus súbditos se alivien y utiliza un escudo bajado del cielo que los va a proteger, que es como un anillo que se pone en el brazo, pero les dice que baja del cielo y que ya van a sanar, y sanan. Y Cabrera y Quintero dice, bueno, pues sí sabemos que eso es mentira, pero aquí en México, el hecho de que baje la Virgen de Guadalupe, esto es muestra de una muy generosa fe, ¿verdad? Opone la mentira a la fe. Bueno, pasamos al siguiente. El breve discurso ya nos habló nuestro compañero Salvador. Efectivamente, no es de la autoría de Cayetano de Cabrera y Quintero. Yo todavía ayer, con mi necedad, que tiene que ver más con mi cortedad, obviamente, que con la observación que hizo nuestro compañero, muy acertada. Él nos dice que no es el autor, puesto que se está refiriendo a este texto desde fuera, ¿verdad? El autor dice, y sí es cierto, es solo que hay que sí enfatizar, para este momento Cayetano de Cabrera y Quintero se está enterando de toda esta situación de la medicina,
de los avances, incluso estaba pensando en abrir cadáveres para utilizar los órganos, y todo esto le maravilla sobremanera. Y también da bueno, obviamente lo que comentaba yo ayer, el arzobispo, porque se estaban disputando a ver quién tenía la razón los médicos, le dice a Cayetano, a ver, tú que eres así como que mi escritor, de cámara, por así decirlo, tú me vas a decir qué es lo que sucede aquí. Tú me vas a dar tu dictamen sobre lo que sucede con esta fiebre y, bueno, pues sí da el dictamen. Y este breve discurso es uno de los muchos textos que le están entregando a él para que haga su disertación, ¿verdad? Y se maravilla, él dice, no, pues que el hambre, que el abuso que el alcohol, que el frío, que los cambios bruscos de temperatura, pero dice él, para mí que lo que está causando esta epidemia es el abuso del pulque. Y luego se entera de que los médicos dicen lo mismo y se emociona, dice, ay, que aparte le emociona también cómo circula la sangre, cómo la sangre se está peleando ahí con las plaquetas blancas, ¿cómo se llaman? Sí, hay una discusión, hay un pleito dentro de nuestro propio cuerpo y dice, lo mismo que sucede afuera. Eso también, bueno. Pasamos a la siguiente. En la defensa, este libro sí está muy relacionado con el escudo de armas, incluye una parte de este texto en el escudo y ahí es muy contundente con la disputa que se genera a través de las objeciones de Juan Pablo de Cetina Infante, maestro de ceremonias de la Catedral de Puebla de Los Ángeles, quien dice, es que no se puede jurar la Virgen porque pues es que la Virgen de Guadalupe no está aceptada en Roma, ¿qué hacemos, ¿Qué hacemos si nos descubren casi? Dice, pues no importa, dice, es que no estamos jurando a la Virgen de Guadalupe por su aparición. Dice, no parece ser necesario que por causa y conformación de esta conformación de esta elección y patronato se haya de examinar la aparición bastando la santidad y dignidad de la señora. Él siempre va a estar diciendo que no se jura la aparición, se jura a la Virgen María en la advocación de la imagen de Guadalupe. Ese es el discurso que va a prevalecer en su defensa en contra o a favor del patronato para tener mayor cantidad de adeptos al patronato. Y el mejor día de la aparición también está relacionado con la Virgen de Guadalupe, porque pues, obviamente se refiere a ella, y ahí establece una relación entre el libro del Génesis, el Triduo y la Virgen María. Son 3 días luminosos. El primer día, en el primer caso, en el libro del Génesis, está el tercer día la creación de la luz, del sol. En el Triduo, pues sabemos que se refiere a la pasión de Cristo, a la resurrección de Cristo, y la aparición de María, pues bueno, es el tercer día de la aparición. Y bueno, dice, es un triduo de luces, son los 3 días, el sol, Cristo y la Virgen de Guadalupe, que van a iluminar las tinieblas, ¿verdad? En el primer caso, las tinieblas de donde surge la creación, primero la oscuridad y luego la iluminación. Una nueva vida renace con la resurrección de Cristo para los cristianos y finalmente la Virgen de Guadalupe trae la luz acá a las tierras donde había oscuridad. Se está refiriendo a la luminosidad y también en la oscuridad y la luz que forman un todo, ¿verdad?
la descripción, representación panegírica para las exequias del duque. Ay, vamos a ver acá. Bueno, Pedro de Castro Figueroa y Salazar, duque de la Conquista, muy bien. Esa descripción panegírica se elaboró en 1740 para la llegada del virrey, quien en el transcurso de España a México fue atacado por las naves inglesas, tuvo que dejar a su barco, todo su séquito, y huir en una lancha y salvando a su perro, ¿verdad? No le importó su familia, no le importaron los documentos que lo acreditaban como virrey, por alguna razón se le hizo más importante el perro y se lo trajo. Llega aquí a Veracruz y dice, yo soy el virrey, nadie le creyó, nadie dijo, hasta que no informó el arzobispo Bizarrón de que efectivamente él era el virrey y que él tenía ya la carta donde se le avisaba que iba a llegar tal fecha, tal cual. Entonces, ¿qué dice Figueroa y Salazar? Ya cuando se le reconoce como virrey, pues no quiero su recibimiento. Esa información se la debemos a la doctora aquí presente, Mues Orts. Ella nos informa que Figueroa y Salazar desiste del recibimiento y esa creación literaria, ese panegírico, es vuelto a utilizar con la llegada de Pedro Cebrián y Agustín, ¿ah? 3 años después. Este señor también fue atacado por las naves inglesas y también tuvo que disfrazarse para no ser identificado. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero los ponemos aquí porque estamos viendo cómo Cabrera y Quintero era prestigioso, que ya lo hemos dicho en todo el seminario y en el coloquio, de todo el protagonismo que tuvo el autor en ese momento. Aquí tenemos otro arco triunfal, otra obra panegírica para el mismo Pedro Cebrián y Agustín, pero ahora por el cabildo de la ciudad, costeado por la ciudad. Y tenemos el hebdomedario Trino, Ejercicios Devotos, que está publicado en 4 ocasiones, una 1734, 1745, 1769 y 1815, ¿verdad? Lo pusimos aquí porque pues se publica en el año de 1745, cuando está él con su ejercicio. Tenemos algunas otras obras, como La Justa Graculatoria, es un poema que se incluye en el escudo de armas de México para festejar el aniversario de los 200 años de la Virgen de Guadalupe. No lo ponemos aquí, pero pues vamos a continuar buscando más obras que se incluyen en este periodo. Y finalmente tenemos la obra del Corazón, Rey de los Corazones, para las exequias de Felipe V, quien fallece el 9 de julio de 1746, y las exequias se elaboran en 1747, ¿verdad? Él ahí utiliza la imagen del corazón como hilo conductor para representar las virtudes teologales, la esperanza y caridad, y cardinales, prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia del rey. Entonces, ahí alude a los acontecimientos bélicos del reinado, la sabiduría del rey, los acontecimientos personales del mismo, como su devoción católica. Y esas obras son las que tenemos al momento. Vamos a seguir buscando otras obras. Muy bien. Bueno, estos son los textos de ese corte metodológico que comentábamos, y ahí lo que voy a presentar a continuación es el resultado de ese análisis que hicimos tratando de identificar tópicos y fuentes utilizadas en la argumentación de los 4 libros del escudo de armas, que como pueden ver
cada uno contiene entre 15 y 20 capítulos, y los ejes centrales o las isotopías que rigen cada uno de los libros, en el libro 1 tendría que ver con las causas de la epidemia, esta figura del escudo protector, el libro 2 con todas las deprecaciones y los cultos a las dos vírgenes, ¿no? Como cuando se da esta especie de fusión o síntesis de lo que va a ser la gran advocación. Y el libro 3 es muy interesante, que son 21 capítulos, donde va a estar hablando de las objeciones al patronato. Y en el libro 4 es la relación de festejos de la jura, finalmente, donde incluye un sermón, ¿no? O sea, como una narración interpolada. Estos dos últimos libros contienen, en cierta forma, otros textos. Y también de las cosas que quisimos rescatar un poco en esta pregunta sobre la verdad histórica y los elementos de crónica que tiene en torno a la epidemia, pues él tiene una tabla de todas las epidemias ocurridas en la Nueva España hasta 1736 y va poniendo las fuentes de la historia de las cuales él da cuenta de estos acontecimientos y de algunos otros datos, ¿no? Más o menos la cantidad de funciones o que se juntó con otras epidemias o que se atribuyen a eventos astronómicos, etcétera, ¿no? Y es tan importante esta tabla que pues la incluye, ¿no? Aquí viene en el escudo de armas esto que también va él a hacer un recuento de los templos y la mortandad que hubo en la epidemia de 1737. Es interesante también cómo hace este cómputo, porque, bueno, él está hablando de las parroquias, de los hospitales, de los camposantos y cementerios, y nos recuerda mucho lo que está ocurriendo en estos tiempos de la imposibilidad de llevar una cuenta real, ¿no? del número de defunciones, y bueno, él hace este ejercicio para tratar de hacer un cálculo aproximado de lo que fue la mortandad en la Ciudad de México, que la cierra a un año en 40,157, y un cálculo muy aproximado de lo que ocurría en todo el reino, ¿no? Que asciende a 192,374. Esto viene en el libro 4, ¿no? Como parte de ese informe y de ese rendir cuentas de lo que fue la epidemia, que es el motivo real por el que se escribe el escudo de armas y que está conectado con el discurso de las fiebres, el breve discurso que trabajó ayer Salvador, ¿no? Y bueno, en esta idea de tratar de ver la estructura general del libro y los argumentos que utiliza en cada uno, pues tenemos que en el origen y causas de la epidemia, que fueron de las cosas que también se comentaron ayer, ¿no? ¿Qué tanto está la intervención divina y qué imagen también se deja de las víctimas de esta epidemia? Porque se habla, bueno, esto ya va a aparecer más en los siguientes libros, del rol de los médicos, de cómo fueron también las causas y cómo se fue dispersando la enfermedad en Tacuba, ¿no? que fue el foco donde se dispersó la enfermedad y tratando de encontrar las posibles causas que llevaron a la propagación de la misma y cómo se teje esta red de hospitales también, o sea, templos que se vuelven hospitales y médicos que también fueron víctimas de la epidemia y que se funden ahí también con los mecenazgos, ¿no? Hay un momento, yo recuerdo que hasta va haciendo la cuenta de las camas de hospital de las que disponía cada lugar y cosas así que les digo son muy precisas y que nos recuerdan también los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, como les comentábamos en el tercer y cuarto libro, pues ya va a estar dedicado a
a esta apología, al patrocinio, y ahí las fuentes también van a ser distintas, ¿no? Las fuentes de la argumentación en función de los calendarios religiosos y las bulas papales que establecerían los ciclos y las fechas ideales para el culto. Por eso la obra que comentaba Leti del mejor día de la aparición se vuelve importante también, en esta lógica de intertextualidad y autorreferencia, sobre todo con el patronato disputado, porque se autocita. Y bueno, ya al final viene también en este libro cuarto, como cierre del informe, las deprecaciones, la mortandad, pero también el sermón, la jura, donde ya la Virgen de Guadalupe se corona en cierta forma, ¿no? Y donde se da la aprobación para que esto ocurra. Y bueno, es muy difícil abordar una obra tan compleja. Yo he trabajado estudios del discurso para corpus más pequeños y que puede uno abordar también con otras herramientas tecnológicas. Y en este caso son muchos niveles del discurso y muchas fuentes distintas de argumentación que llevan a esta lógica intertextual, donde también uno tiene que ir viendo esta conexión entre textos. Y podemos identificar nosotros, y eso también nos gustaría sus opiniones y que discutamos al respecto, más o menos estos niveles, ¿no? Lo que tiene que ver con la crónica propiamente dicha y que va a hacer una relación de sucesos de los hechos de la epidemia, de las formas de contención y del cómputo que muestra de la mortandad y otras cosas. Y hasta de los gastos, ¿no? Porque ahí se vuelve también muy importante la cuestión de los patrocinios. Y luego tendríamos la relación de festejos, que bueno, en el cuarto libro sí va a aparecer muy clara para lo que es la jura, y les digo que hasta incluye el sermón como una relación de festejos propiamente, pero que también va a hablar de todas estas peregrinaciones desde el punto de vista histórico, y lo va a estar tejiendo con la historia de cómo se van conformando los templos y los hospitales, ¿no? Esa es una cosa que todavía no es fácil de desagregar. Y luego tenemos esta parte que les digo son 21 capítulos y donde está la defensa del patronato. Toda esa discusión que ocupa muchísimas páginas del escudo de armas, así como la historia del culto guadalupano y la fusión o sea, porque son las vírgenes que ayudaron, va contando en tal epidemia, esta virgen, en esta tal virgen, y van ahí como de la mano, ¿no? Ellas. Y hay también algo que se comentó en estos días, un discurso sobre la erudición de los novohispanos, también ahí implícito, y lo más complejo, el discurso sobre los indios, que nunca tienen voz y que en algún momento se les retrata como víctimas en lugares insalubres. También se habla de la hebredad y de que pues barril de pulque pudo haber sido, o de vino pudo haber sido donde se propagó la enfermedad, etcétera. Pero lo que mencionaba ayer Paula, ¿no? Su papel central también en el culto, o sea, son esos ángeles que también vienen a representar y a construir el culto guadalupano. Entonces sí, son una figura muy polémica porque, como les digo, no tienen voz y se les muestra de distintas maneras. Y luego pues está el discurso médico, ¿no? de todas estas posibles causas de la enfermedad, modos de contención, y los médicos que son víctimas, un poco héroes, ¿no? Ellos sí tienen nombre. Y los mecenazgos, porque la red de cultos que va describiendo y el papel que jugaron el clero y las órdenes religiosas, pues también va a ser importante como en una especie de relación de jerarquías, de cómo está la red de poder en torno a esos cultos y el virreinato, ¿no? Y pues la fundación de templos
y de hospitales que van a estar siendo parte de la contención de la epidemia. Y en esta cartografía nosotros, bueno, la incluimos en un anexo de nuestro texto porque nos quedó muy, muy extensa, o sea, tratando de ver tópicos y fuentes, pues identificamos, bueno, aquí solo mencionamos algunas, y pues las básicas, ¿no? Las fuentes bíblicas, las grecolatinas, los discursos médicos, los tesauros, las emblematas, los humanistas, o sea, aparecen citados así muchísimos, y luego todos los que tienen que ver con el culto, con las crónicas, del lado izquierdo, bueno, ahí saqué algunos nombres, pero son muchísimos más, y lo que tiene que ver con otro tipo de fuentes de la historia, que eran dónde estaban ubicados los médicos, cuántas recetas se expidieron, luego por qué surgió una prohibición de dar recetas o vender sustancias que no estaban aprobadas, ¿no? Cosa que también nos recuerda estos tiempos, los listados de hospitales, los fondos de recaudación, los libros de cabildo, bueno, las bulas, las cédulas reales, otras fuentes de la crónica, la historia, los mapas de culto, o sea, todo lo que utiliza es impresionante. Y, por supuesto, el testimonio, ¿no? Es una de las fuentes, y en algunos casos él es narrador testigo, ¿no? En esta relación de sucesos. Entonces, es así como un caleidoscopio en la caracterización del tipo textual o el género, porque hay narraciones interpoladas, como hemos comentado, hay relación de sucesos, hay relación de festejos, hay informe médico, hay todo mezclado, ¿no? Y bueno, al final nosotros tratamos de pensar qué es el escudo, ¿no? ¿Cómo se contrapone esta verdad histórica, o bueno, se complementan lo que tiene que ver con el origen y las causas del contagio, la insalubridad, las víctimas? Esto que ya se comentó es uno de los ejes conductores y el motivo y la función por la cual se escribió el escudo de armas. Luego, lo que tiene que ver con esa verdad religiosa y la eficacia simbólica, ¿no? Lo que nos está contando acerca de la verdad de la aparición y de Numa, ¿no? Que es este paratexto que aparece en la portada y con el que comenzamos nuestra presentación de cómo es el umbral, ¿no? Para entrar al libro de Cabrera y Quintero. Y que a nosotros nos llamaba mucho la atención este hilo argumentativo que va llevando la analogía de Numa a Bizarrón, de Italia a Nueva España, de ese ancil bajado del cielo al escudo de la Virgen, ¿no? Como protectora, y que aparece muy clara en la imagen de la portada que también ya analizó Paula. Y esas propiedades, en cierta forma, pasan al virrey Bizarrón como protector, porque cuando uno ve en este informe y en las listas de gastos y quién eran los mecenas, pues ahí es muy claro que Bizarrón es el que construye este escudo, y esa es digamos, la conclusión de esta verdad y de esta función que tuvo el texto, y cómo están tejidos un montón de actores de la sociedad en torno a un fenómeno de epidemia y de modos de contenerla, buscando en la religiosidad un amparo y un escudo protector, ¿no? Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. ¿Sí se escucha? Sí. Pues muchas gracias a ambas por su participación, y bueno, vamos a seguir la misma dinámica de las mesas anteriores. Vamos a darle la palabra al doctor Manuel Pérez Martínez, que en esta ocasión nos va a acompañar vía a distancia. Y bueno, el doctor Ramón Manuel Pérez Martínez es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y doctor en filología española por la Universidad de Zaragoza. Sus intereses académicos refieren a la literatura novohispana y de los siglos de oro, la literatura popular y la retórica, sobre
lo que ha publicado varios libros y artículos. El más reciente, Ejempla Novohispanos del siglo XVIII. Ha sido profesor visitante del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown e investigador visitante en el Colegio de Sonora, y ha impartido cursos también en una universidad en Rumania, que no voy a pronunciar, y en la Universidad de Sonora. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Humanísticas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y director de la colección de ediciones críticas El Paraíso en el Nuevo Mundo de la editorial iberoamericana Verwert. El doctor Pérez Martínez va a presentar la ponencia titulada Lexicografía e Ilustración, el índice de cosas notables del escudo de armas de Cayetano Cabrera y Quintero. Muchas gracias y adelante, doctor. Pues muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a los organizadores de este magnífico seminario que me ha permitido, me ha dado la oportunidad de presentar mi participación a distancia, y que incluso tuvo la gentileza de ponerme al final, y yo no sé si esa responsabilidad es adecuada a mis hombros, porque bueno, pues sin lugar a dudas no se tratará de un cierre con broche de oro, ni mucho menos, porque bueno, lo que les voy a presentar es un trabajo en proceso, como creo, aunque viendo los resultados ahora de las exposiciones de mis compañeros, quizá no sea tan cierto, pero creo que todos en este proceso de seminario pues hemos estado enriqueciéndonos mutuamente en cuanto a nuestra perspectiva sobre un libro tan complejo como el de Cayetano Cabrera y Quintero. En mi caso particular, pues yo soy un poco convidado de piedra porque mi especialidad o mi área de especialidad, digo, puesto para historiadores, es el siglo XVII, no el XVIII. De hecho, el libro que citaba ahora Isabel es Ejempla Novohispanos del siglo XVII. Creo que a lo mejor se me pasó por ahí una rayita. El caso es que mi aproximación al 18 es bastante reciente y bueno, lo ha sido con, por un lado, textos de este calibre que no la ponen fácil y por otro con una preocupación muy similar a la que ha guiado las reflexiones de las compañeras que me antecedieron. Es decir, una reflexión sobre el pensamiento científico que al final, por supuesto, va a recaer en la discusión sobre la verdad, por supuesto. Aunque pues yo lo vengo viendo desde otra perspectiva, sobre todo desde la contraposición de dos formas de ejemplaridad, la ejemplaridad ficcional y la ejemplaridad histórica, pero bueno, eso sería otro asunto. Voy a permitirme compartir pantalla para a ver si se puede ver ahí lo que traigo preparado para ustedes y me dicen, por favor, si se ve ahí lo que quiero presentar. Ok, no voy a presentar completamente, porque luego ha sucedido que como que no se mueve. Cuando, digamos, reproduzco la representación según la aplicación, luego parece que solamente yo voy viendo el movimiento de las láminas y ustedes los receptores no. Así que lo voy a dejar un poco ahí. Bueno, lexicografía e ilustración, sin lugar a dudas, pues es una relación predecible en el siglo XVIII, y no solo por la enciclopedia, naturalmente, sino porque, bueno, la enciclopedia fue la punta del iceberg de una serie de reflexiones que tampoco habían surgido todas en el siglo XVIII, pero que en el siglo XVIII recobraron un enorme brío justamente en la reflexión sobre una nueva visión de mundo, un nuevo orden también de todo signo. En cualquier caso, pues si tenemos muy claro qué es lexicografía, pues también quizá habrá que, perdón, ilustración, quizá habrá que recordar lo que es la lexicografía, que en términos muy simples, muy llanos, de diccionario, de hecho, de la definición propia del diccionario de la lengua española, de la academia,
pues es técnica de componer léxicos o diccionarios, justamente. No es una técnica nueva, por supuesto. Ya en el siglo III antes de Cristo tenemos una primera aproximación bien interesante eh, en un intento por comprender los fundamentos mitológicos de la cultura griega. Eh, Surgieron algunos especialistas, escoliastas, es decir, anotadores de los textos de Homero, de la Ilíada y la Odisea, que recibieron una reprimenda por parte de otro escoliasta y astrónomo y matemático, como fue Aristarco de Samos, que aquí tenemos en la imagen, que es una imagen muy curiosa porque es una imagen medieval, me parece. Es decir, se representa a Aristarco casi como alguien de la cultura semítica, probablemente influido por el hecho de que Occidente conoció a este y otros sabios griegos a partir de los árabes, como bien se sabe. Eh, en cualquier caso, Aristarco se quejaba amargamente de que otros escoliastas no ponían suficiente atención en las palabras como vía de comprensión del mundo. Aristarco intentaba comprender el cosmos a partir de una codificación y en ello, interesantemente, pues no escapaba la posibilidad de comprenderlo también a través de las palabras, entendidas estas como un código del universo, como un código del mundo. Estas experiencias de clasificación y estas perspectivas, bueno, se pusieron en stand-by, ¿no? Digamos, durante muchísimos siglos, hasta que renacieron, pues en el Renacimiento justamente, aunque a decir de Humberto Eco, que ha estudiado el asunto muy bien, en un libro magnífico que se llama En busca de la lengua perfecta, ha estudiado muy bien esta obsesión humana, por un lado por la verdad, como decían las compañeras anteriormente, pero también por la codificación de esa misma verdad, intentando dar cuenta de una serie de propósitos clasificadores que se sucedieron a lo largo de la historia y que no iniciaron, por supuesto, con el Renacimiento. Tenemos experiencias interesantísimas en el medioevo. Pero bueno, el asunto es que el siglo XVIII recupera esto, recupera el énfasis en comprensión del mundo a partir de las palabras, que era un tópico de origen renacentista, rerum verbumque ligamen, que intentaba comprender justamente el modo en que las palabras y las cosas, como después, mucho después, intentó Foucault, intentar comprender el modo en que las palabras y las cosas se vinculan para crear visión de mundo. En este sentido, me parece a mí que los ilustrados tuvieron muy claro, aquí tenemos al guapo de Diderot en una foto que él mismo repudiaba, que no le gustaba porque parecía que él decía que se veía muy poco disputante y el hombre pues le encantaba la disputa, así que es una foto que él rechazaba, pero que a mí me gusta. Así que Diderot y d'Alembert son depositarios de estas técnicas antiguas de construcción de obras que permitían una nueva codificación, almacenamiento y recuperación selectiva de la información. Esto no es para nada inocente, porque se trata de leerlo en el contexto de un nuevo prestigio del saber que caracterizó justamente esos años. En este sentido, el siglo XVIII ha sido ya reconocido por los especialistas como el siglo de oro de la lexicografía. Por supuesto, debido a una copiosísima publicación de diccionarios, enciclopedias, glosarios y repertorios léxicos de muy diversa índole. El fin de todos ellos era justamente recopilar y ordenar el nuevo caudal de palabras. Sin embargo, también, como fue reconocido por Juan Pablo Forner, este protegido de Godoy, fue un siglo de diletantismo, ¿no? Dice Forner en Los Gramáticos, en 1783, dice, estamos en un siglo de superficialidad.
Oigo llamarle por todas partes siglo de la razón, siglo de las luces, siglo ilustrado, siglo de la filosofía. Yo le llamaría mejor siglo de ensayos, siglo de diccionarios, siglo de diarios, siglo de impiedad, siglo hablador, siglo charlatán, siglo ostentador. Una posición crítica frente a esta falsa erudición que también encontramos, por supuesto, en otras obras y en el concepto de erudición a la violeta que muy bien ha estudiado Isabel Terán. En suma, la ilustración supone un nuevo orden de palabras también, ¿no? Es decir, como hija de la razón, la ilustración procuró una objetivación del mundo que le otorgase los poderes suficientes para intervenir en él, a partir del léxico, explotando, por supuesto, su conocimiento ordenado por medio de las palabras. Es decir, como afirma Manuela Álvarez, los avances científicos dieron lugar a un considerable incremento de palabras, conformándose un nuevo caudal léxico, mediante la incorporación de nuevos términos que o bien sustituyeron a otros tradicionales o bien convivieron en diferentes estratos de la lengua a través de las múltiples obras, tanto las especializadas como las que facilitaron la divulgación de la ciencia. No es, como adelantaba, una actividad propia y exclusiva del siglo XVIII, por lo menos, pues, digamos, en el surgimiento de la ciencia moderna, fines del siglo XV, fines del siglo XVI, principios del XVII, encontramos ya una interesantísima labor de clasificación de los saberes, una labor incardinada, por ejemplo, a la primera experiencia de revista científica. Es decir, las primeras revistas científicas tal y como las conocemos, aquellas que ya tenían revisión por pares, criterios editoriales y una serie de ordenamientos para la divulgación del conocimiento, para la comunicación de la ciencia, pues ya lo tenemos en una revista justamente promocionada por la Royal Society, Bacon en primer lugar, pero bueno, también John Wilkins y otros sabios, que es la Philosophical Transaction de 1605. Es decir, nos llevan el mundo anglosajón algunos años de ventaja respecto a la comunicación, por lo menos de la ciencia en el mundo hispánico. Lo mismo en Francia. En Francia, Le Journal des Savants, del mismo año, incluso es anterior unos meses, creo que de Journal des Savants es de febrero y Philosophical Transactions es de marzo de 1605. En cualquier caso, en el seno de Oxford y de la Royal Society se escenificó un intento por clasificación de los conocimientos que debe estar ahí muy a la vista cuando intentamos comprender esta labor y este nuevo ímpetu por las palabras que tomó la ilustración en el siglo XVIII. Un ímpetu muy curioso. En el caso de Bacon, él hizo una clasificación de las ciencias vinculada con partes del cuerpo o de actividad humana, de modo que, por ejemplo, que ahora viene muy al caso, clasificó, propuso la palabra historia como descriptora de un arte propio de la memoria, mientras que la palabra literatura la hizo definitoria de elementos propios de la imaginación, así como la filosofía de la razón. De estas obsesiones se burla un poco el genial Borges, ¿no? en este relato que se titula El idioma analítico de John Wilkins, justamente. Se burla un poco de este afán ordenador por medio de las palabras. Es un texto que apareció en otras Inquisiciones de 1952. Y dice Borges, hablando de estas actividades de los sabios de Oxford, dice, estas ambigüedades y redundancias y deficiencias de la clasificación del mundo por medio de palabras recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito, dice Borges, que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C,
amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etcétera, M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Es decir, se burla de la pretensión humana de que la estructura mental que nos formamos para intentar comprender la estructura aparente del mundo coincida. Esta pretensión humana, que por cierto fue muy bien visto por los estructuralistas franceses, que distinguían muy bien entre estructural y estructural, entendiendo que la primera se refería a la estructura para comprender el mundo y la segunda a la estructura del mundo en caso que la tenga, y que el conocimiento al final supondría el vínculo coherente entre una y otra. En ese sentido, al cambiar nuestro conocimiento del mundo, las estructuras de comprensión del mismo también cambiarían. De todos modos, Borges se burla admirablemente y no quería dejar pasar aquí la ocasión de traerlo. En cualquier caso, me parece que estamos frente a una actividad de naturaleza ideológica. Todo ordenamiento léxico implica un propósito de carácter ideológico. En este caso, y en el caso de la enciclopedia, en el caso de las obras léxicas del siglo XVIII, como en el caso de la obra de Cayetano Cabrera y Quintero, sin lugar a dudas estamos frente a propósitos persuasivos. En unos casos más persuasivos que cognoscitivos, en otros casos mucho más cognoscitivos que persuasivos. Un nuevo orden de palabras, como dice Robert Danton, que expresaba un intento de trazar la frontera entre lo conocido y lo incognoscible, de tal manera que se eliminaba la mayor parte de lo que los hombres habían creído sagrado en el mundo del conocimiento. Es decir, es una operación ideológica y es una operación de borrón y cuenta nueva en muchos sentidos. El índice del que estamos hablando puede ser considerado obra lexicográfica. Bueno, pues vamos a ver. Digamos que obra lexicográfica por excelencia siempre será el diccionario, por supuesto. Aunque, hasta donde sabemos, el diccionario no evocaba lo que hoy contemporáneamente reconocemos, sino que era más bien un documento de traducción. El primer diccionario es del siglo XIII, de John de Garland, pero tenía que ser intereses léxicos vinculados a la traducción y la enseñanza, sobre todo del griego y del latín. Esa misma obsesión de carácter religiosa y humanística, pues nos llegó acá al Nuevo Mundo, como bien se sabe, en esta labor de construcción de gramáticas y diccionarios en lenguas indígenas, un poco también para apropiarse del mundo. Por cierto, uno de los últimos números de la colección El Paraíso en el Nuevo Mundo es justamente el arte de la lengua mexicana, de Fray Andrés de Olmos, para que estén pendientes por ahí, que ya está por salir de la imprenta. Bueno, sin embargo, las obras lexicográficas no se reducen a los diccionarios. De hecho, existe una tipografía que las clasifica, o bueno, Gerard Genet propuso y ha sido muy exitosa, sobre todo para los bibliógrafos, una tipografía que clasifica las obras lexicográficas en textuales, entre las cuales aparecería el diccionario, y paratextuales, comprendiendo dentro de las segundas, pues una variedad de recursos para la comprensión y lectura de una obra determinada, como pues glosarios, los diferentes tipos de índices, y bueno, que también contribuyen a los propósitos ordenadores e ideológicos propios de toda lexicografía textual, ¿no? En ese sentido podemos comprender pues justamente nuestro índice, aunque los índices, ahora también hay que verlo desde la perspectiva histórica, no siempre fueron lo mismo. De hecho, en la época no necesariamente era un paratexto cuyo propósito fuese la descripción estructurada del contenido de una obra determinada, como se entiende su función en la actualidad, sino algo más parecido a los índices temáticos o a los glosarios. Es decir, los índices actuales, tal y como los conocemos, más bien tienen su origen en las tablas de contenido,
como esta que vemos acá, que es la tabla de contenido del Becerro, una obra de fines del siglo XVII. La confusión entre ambos, al parecer, es hija de la imprenta, como muchas otras confusiones que quienes nos dedicamos a la anecdótica tenemos luego que solventar a la hora de editar textos, ¿no? Desde mediados del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, entonces, los términos índice y tabla fueron aplicados indiscriminadamente al objeto tabla de contenidos, aunque su primer objetivo fuese el registro de nombres y temas importantes tratados en un libro determinado. Fue en el siglo XVIII en el que aparecieron los primeros indexadores profesionales. Eran unos oficiales pues, de menor rango en las imprentas, aunque con mucha frecuencia se trataba de gente que tenía formación universitaria, porque ordenar el contenido de una obra era no solamente una labor titánica, sino una labor que exigía rigor, conocimiento y disciplina intelectual. Sin embargo, fue un oficio propio de las imprentas metropolitanas. Las imprentas periféricas, como las novohispanas, pues no tenían, digamos, un mercado suficiente que mereciera el pagar o el gastar recursos en pagar a un oficial de esta naturaleza. Por ello, me parece que destacan los esfuerzos autoriales por construir esos instrumentos lexicográficos con el fin de conducir la lectura del texto, como el de Cayetano Cabrera. De modo que su estudio me parece que debe complementar la comprensión general de obras tan extensas y tan excedidas, tanto en volumen como en propósitos persuasivos, como el escudo de armas. Índices de cosas notables, ya estamos en el concepto que nos ocupa, comienzan a aparecer en las prensas españolas desde el siglo XVII, ¿no? El más célebre pues, es el de Rafael Oller, ¿no? El índice de las cosas más notables que se hallan en las 4 partes de los anales y las 2 de Jerónimo Zurita, impreso en Zaragoza en 1604, que por cierto hace un par de años fue editado por un compañero de la Universidad de Zaragoza. Es un documento muy útil para comprender la noción de historia, que en un reino con tantas disputas como con Castilla, como Aragón, se estaba tejiendo para consolidar una perspectiva propia. Continúan durante todo el siglo XVIII y bueno, tenemos pues el muy célebre Índice General Alfabético de las Cosas Notables, que contienen todas las obras del muy ilustre señor don Fray Benito Jerónimo Feijó, de José Santos. Este es de Madrid de 1774. En cualquier caso, todas ellas, todos estos índices tienen como propósito organizar el contenido de una obra y dirigir su lectura, un poco a la manera en que lo había propuesto el propio Diderot en su enciclopedia, salvando, por supuesto, pues todas las comparaciones, aunque no desdeñando la dimensión ideológica que toda labor de ordenamiento léxico implica. Porque, pues, al final toda definición está cargada, como afirma San Vicente, de valores y normas de comportamiento que las circunstancias culturales, sociales, políticas y religiosas de una determinada nación, comunidad o sociedad vehiculan a través de elecciones discursivas y léxicas. El índice de cosas notables de Cayetano Cabrera y Quintero es, en este sentido, una curiosa forma de cultivo de la nueva racionalidad lexicográfica propia de la Ilustración. Con ello no quiero decir que compartía los valores de la Ilustración, más bien quiero suponer que Cayetano Cabrera y Quintero estaba reaccionando a un recurso de época, un recurso ordenador y, como creo, persuasivo, porque me parece que Cayetano Cabrera y Quintero usa su propio índice no solamente como una guía de lectura de su texto, como una carta de navegación,
como en algún momento dijo Iván Escamilla muy acertadamente, sino como un modo de conducir la lectura y con ello de contribuir a sus propios propósitos persuasivos, que son muchos, complejos, diversos y, como dije anteriormente, excedidos, muy excedidos. A mí me parece que el intento de argumentar en favor de la adopción de la Virgen de Guadalupe como patrona de la Ciudad de México, como un escudo sobrenatural a un mal muy terrenal, como era la peste, la de 1736 al 39, que asoló buena parte del país, es mucho más que lo que en principio puede creerse, digamos, por un lector ingenuo. Ninguno de los que está aquí lo es, por supuesto, pero su índice podría ser un magnífico modo de entrar al texto para la comprensión de estos propósitos de carácter persuasivo, me parece. El índice de cosas notables del escudo de armas aparece hasta el final del libro, en folios no numerados, con lo cual uno puede suponer, claro, sin haber tenido a la vista el manuscrito de manera material, sino, bueno, yo he trabajado con el digitalizado, pero esta anexión no foliada, supongo que significa la incorporación de este fragmento de la obra a posteriori, es decir, cuando ya los cuadernillos estaban conformados de todo el cuerpo de la obra, y esto se añade al final, cosa muy, digamos, razonable, desde que se trata de una obra monumental, el propio índice, hecha después de haber elaborado pues todo el texto y de haberlo impreso, porque si no la indicación de los lugares en los que se encuentra tal o cual contenido no tendría ninguna posibilidad. No funciona como una guía imparcial y coherente del contenido de la obra, porque pues, dicha función tendría que haberla cumplido la tabla de contenidos, que no posee. Es curioso, no posee una tabla de contenidos, pero sí tiene un índice de cosas notables, de donde uno puede deducir ya los intereses de conducción, que eran menos neutrales, como puede ser una tabla de contenidos, y mucho más dirigidos, como puede propiciar un índice de cosas notables. Se trata de un índice que, si bien organiza la lectura, contiene elementos que van más allá de dicho propósito de organización. Yo creo que puede constituirse en un auténtico metatexto que permite la incorporación del texto, su lectura, su comprensión, pero también su guía y su control, el control de la recepción por parte del autor. Permite también al autor un espacio más de argumentación, porque las entradas están acompañadas, curiosamente, de preguntas. Las preguntas pues, son excelentes guías de la argumentación, como bien se sabe. Son excelentes introductores de argumentación, sobre todo de carácter deductivo. Por ejemplo, esta que tenemos, esta entrada. Alejandro Magno es la entrada. No permitía espaldares a sus soldados. ¿Y por qué? Está dando cuenta de es un ejemplo de carácter histórico que luego usa también Cayetano Cabrera, como muchos otros ejemplos que usa a lo largo de su obra. Es un ejemplo de carácter histórico que en realidad se remonta no a Alejandro Magno, sino a los espartanos, y tenía que ver con el hecho de que las propias madres espartanas, al despedir a sus hijos a la batalla, le daban su escudo o su espaldar. Le daban su escudo y le decían, con él o en él, ¿no? Es decir, regresas con el escudo bien puesto o regresas en el escudo, como era común que se trajera a los soldados muertos en batalla. Es decir, nada de que vengas derrotado, o vienes firme o bien. En fin, como estas hay un montón de comparaciones, metáforas y ejemplos de carácter bélico dispuestos en esta argumentación de Cabrera y Quintero. De hecho, bueno, el propio título de la obra lo revela, ¿no? Escudo de armas, ni más ni menos.
Es decir, me parece que el índice funciona no solamente como onomástico o como indicador de contenidos, sino como indicación de una lectura, como guía de una lectura, como guía de una interpretación organizada por parágrafos. Cada entrada no está organizada por páginas, sino por parágrafos. Esto es lo que me hace dudar un poco el momento de creación de este índice, porque si es por parágrafos, podría haber sido hecho antes de la impresión. Sin embargo, su constitución en cuadernillo independiente, de acuerdo con la no foliación del mismo, me hace pensar en que se trata de una obra hecha a posteriori. Eso a lo mejor sería útil para quien está estudiando la dimensión ideológica y política de esta obra, ¿no? Para ver en qué momento hace el índice y en qué momento iba toda la polémica en la que se había metido con los diferentes antagonistas, Cabrera y Quintero. El índice consta de 372 entradas, de las cuales el 16% consiste en el señalamiento de lugares. Es algo que también aquí sería consistente con algo que aquí ya se ha visto como una obra que tiene casi un fin cartográfico, ¿no? Por lo menos está intentando construir, me parece, un marco geográfico descriptivo de acción de la peste del Matlazáhuatl, pero también de la acción correctora y medicinal de la Virgen de Guadalupe. El 15% consiste en el señalamiento de nombres, casi todos ellos en función geográfica, de donde podría ponderarse la dimensión ejemplar de esta obra, como es muy esperable que lo tuviese, una obra de carácter religioso y de carácter persuasivo, en un contexto discursivo como el novohispano, pues es esperable que encontremos formas de prueba inductiva propias de, de los discursos de estilo humilde. En cualquier caso, me parece que también muestra la enorme intención panegírica de la obra. Lo mismo podemos decir del 10% dedicado a oficios de agrupaciones, que también entran dentro de esta intención panegírica, me parece. Notablemente, solo el 9% de entradas se refieren a hechos y conceptos médicos, ¿no? Tratándose de una obra que trataba, perdón por la repetición, pues una cuestión vinculada con la enfermedad, ¿no? Y luego solo el 6% trata sobre conceptos filosóficos o científicos, lo que podría corresponder justamente con el lugar que Cabrera y Quintero y que quizás sus contemporáneos, al menos aquellos que compartían el mismo horizonte ideológico, dedican a la obra en su conjunto y dedican al tema científico. Esto ya genera una diferencia respecto a lo que se ha venido diciendo sobre el lugar de la lexicografía en las aspiraciones ordenadoras de los ilustrados, vinculados con las aspiraciones ordenadoras de la ciencia moderna, surgida un siglo antes, pero no deja de ser el uso de un instrumento surgido en aquellos horizontes, ¿no? Es decir, comparte la técnica ordenadora, pero no la usa del mismo modo o no la usa desde el punto de vista ideológico. Con lo cual solo se confirma una tendencia que se puede ver en otros escenarios y en otras obras, por comparación, sobre todo en el siglo XVIII, por comparación a lo que se venía haciendo en el norte de Europa, desde Francia. Por ejemplo, el conflicto entre razón y fe, que podemos verlo representado en muchísimas obras de carácter religioso, que en realidad diluyen ese conflicto y lo que hacen es construir una nueva forma de fe racionalizada, una forma muy curiosa. En realidad, me parece que no sorprende, no debe sorprender la poca presencia de entradas referidas a cuestiones médicas y científicas, porque aunque la obra trata sobre un asunto que ahora no podría ser visto en otros términos, pues no debe olvidarse que el propósito general de la obra era vindicar, es decir, un propósito de carácter retórico, la figura de la Virgen como remedio y protección
ante los males del mundo. Más bien, creo que podemos sorprendernos positivamente de que ellas existan, aunque sabemos que su presencia pues, es un signo de época, un signo cuyo seguimiento revela el lugar de tensión que el discurso científico ocupa en el pensamiento religioso de Cabrera y Quintero. En este sentido, por ejemplo, resalta curiosamente la palabra, el hecho de que la palabra medicina no parece ser para Cabrera una de las cosas notables, a pesar de que habla de la peste, no está como entrada en el índice de cosas notables, aunque sí que abunda en el texto. Está muy presente a lo largo de la obra, incardinando, de paso, por ejemplo, este pertinaz discurso religioso sobre la idolatría, que frecuentemente la asociaba con la superstición y la ignorancia. Es un desliz bien interesante que vincula esta obra con los tratados de idolatrías y con el más antiguo, bueno, perdón, con uno de los más antiguos de la modernidad, eh, más bien tratado de brujerías, que es el de Martín de Castañeda, un tratado o manual de extirpación de herejías que fue usado en la zona de Logroño y del Pirineo Navarro, que es obra de un médico que curiosamente en algunos momentos su disputa contra la superstición no está incardinada a consideraciones de carácter doctrinal o teológico, sino a consideraciones de carácter médico. Es que dice, estos señores usan cosas que ponen en riesgo la vida. Es muy curioso este vínculo a este nivel entre lo religioso y lo médico, que como digo, a Cabrera y Quintero lo hace usar muchísimo y muchísimas referencias en este sentido, que sin embargo no lo llevaron a ponerlo en su índice de cosas notables. Es decir, el índice de cosas notables es un producto para direccionar la lectura y ahí, por alguna razón, Cabrera y Quintero no entendió que eso fuera parte de sus propósitos. Tenía, al parecer, otras preocupaciones. Doctor Manuel. Dígame. Nada más para que vaya cerrando, por favor, para poder dar paso a las preguntas y a la clausura. Ya estoy terminando. ¿Está bien? Gracias. Bien, termino con esto. La lexicografía, disciplina tan antigua como los glosarios de la Ilíada y la Odisea, realizados en el siglo XIII a.C., prestó a los ilustrados las herramientas necesarias para la construcción de obras que permitiesen la recepción selectiva de información para su codificación simbólica, su almacenamiento y su recuperación, operaciones que forman parte de lo que hoy conocemos como proceso cognitivo. Uno de los aspectos fundamentales del conflicto ilustrado entre razón y fe se desarrolló en el marco justamente de la lexicografía, recuperando y refuncionalizando el viejo tópico humanista que confrontaba res y verba, cosas y palabras, las palabras y las cosas, cuya compleja relación también quiso comprender Foucault. En este sentido, la monumental enciclopedia de Diderot es evidencia de esta centralidad, al igual que lo es el diccionario de la Real Academia, pues en ambas obras se confiaba en el poder de las palabras, no solo para desentrañar conocimiento del oscuro universo al que justamente se buscaba iluminar, sino que se confiaba en que su ordenamiento y tratamiento racional podía permitir por sí mismo un salto de conciencia intelectual, político e incluso material que desbaratara los presuntos diques a la razón puestos por la escolástica. Las pretensiones de Cabrera y Quintero, por supuesto, no llegaban a tanto, pero su índice da cuenta, me parece, de su relación con un aspecto central de la cultura ilustrada novohispana, que es la intervención lexicográfica de la realidad, así como con una de sus características discursivas más evidentes en el mundo hispánico, que es su ambigüedad frente a la razón. Así que con eso termino. Muchas gracias y bueno, pues dejo de compartir para ponerme a la orden. Muchas gracias. Ante las preguntas. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir la misma dinámica. Primero recabamos todas las preguntas y luego los miembros del Presidium van contestando conforme participaron. Adelante, Salvador. Sí, ya se escucha, bien.
Bueno, también felicito mucho las ponencias. La verdad que en general pues ha sido un espacio de mucha reflexión y de trabajo y yo los felicito a los tres. Y mi comentario va a lo que nos presenta la doctora Carmen y la doctora Leti. eh, y un poco con lo que comentaba ayer también la doctora Isabel y la doctora Oli en relación a lo siguiente. Pienso que puede ser importante una ruta, bueno, entiendo que hay muchas rutas de investigación, ¿no? Pero una ruta importante, el análisis, en este caso comparativo entre el patronato disputado y el propio escudo de armas. A mí, ahora que mostraban el índice, me parece muy revelador justamente el número de capítulos del libro 3 y 4. Y entonces me ponía a pensar un poco, por ejemplo, con los estudios, guardando todo tipo y espacio de proporción, a lo que se hizo, por ejemplo, el estudio que se hizo de la libra astronómica cuando, bueno, publica la primera relación cosmográfica Carlos de Sigüenza y Góngora, y luego vienen estas respuestas de cosmógrafos, entre ellas la de Quino, y luego publica la libra astronómica y ya se recupera, pues, ¿no? esta acción. Porque, vamos, la disputa, el patronato disputado se publica en 1741 y estamos 5 años previos a la publicación de la primera edición del escudo de armas. Y quizá también en este proceso de que ya han mostrado de que es una obra que nunca hubo, digamos, un original manuscrito base, sino que se fue intercalando, pues él mismo, ¿no? Dado que fue un texto, bueno, de entrada, ¿no? Publicado bajo seudónimo, con una serie de implicaciones por ahí relevantes. En ese sentido, ¿cómo es que el propio cita a Antonio de Vera Cercada y inclusive, ¿no? Si hay una especie de heterónimo o no, o si también está reivindicando la propuesta del 41 y además también valorar si hay también un cambio de pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podría, en ese sentido, por un lado, extenderse esta investigación y aquí pues también completaría, ¿no? La propuesta que hace la doctora Isabel en función pues de estos cambios o de lo que yo comentaba también ayer, de este proceso recursivo, es decir, este proceso de composición de la obra, ¿no? Pero bueno, son muchos caminos y aquí seguimos, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante, Paula. Gracias. Bueno, felicidades a los 3 participantes. Creo que aprendí mucho y tengo un comentario, pregunta para Manuel. Justamente, digo, ya sabemos que uno ve lo que quiere ver y lo que está preparado para reconocer. Entonces, Antonio Palomino, que yo cité en mi texto como una base teórica importantísima para los pintores en su momento, tiene un índice de términos privativos del arte de la pintura y sus definiciones. Dice, según el orden alfabético, con versos latinos en beneficio de los extranjeros. Y es 1715 la publicación del primer tomo, bueno, primero y segundo libros, el tercer libro se tarda unos años más en salir, pero es algo que están haciendo los pintores como una manera de reconocer un lenguaje justamente, ¿no? Eso es lo que citaba yo, un lenguaje sumamente especializado. Entonces, yo no había caído realmente en cuenta lo importante que era, porque uno puede leer a Palomino y leer solamente este índice y encontrar muy rápido a lo que se refiere, y puede uno leer todo Palomino y encontrar toda la argumentación. Entonces, me hizo mucho sentido lo que dices, y mi pregunta es si hay otros o este tipo de lenguaje tan especializado tiene justamente una influencia en Cayetano, o lo que tú ves de Cabrera es una cosa, o sea, ¿por qué lo estaría haciendo? Porque en España se estaba haciendo. Decías que en México no parece haber habido este tipo de índices. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde le habrá tocado o de dónde habrá aprendido que estos índices son tan importantes? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces le damos la palabra a la doctora Carmen y a la doctora Leticia. Bien, pues sí, justo era la idea que nos ayudaran a identificar esos niveles del discurso, porque es un texto con muchísimas intenciones y no es sencillo encontrar incluso los destinatarios, ¿no? ¿A quién le está hablando en cada uno de estos discursos? Y bueno, respecto a lo del análisis comparado entre el patronato y el escudo,
Bueno, tú ya viste, igual Salvador, ayer que nos comentabas las implicaciones de solamente trabajar el discurso de las fiebres comparado con las 2 ediciones, ¿no? Es un trabajo monumental que sí valdría la pena reflexionarlo en torno a estos argumentos, en torno al patronato, y que nos rebasaría en este momento por la monumentalidad de lo que nos propusimos, de tratar de ver la estructura, de caracterizar el género y de ver estos niveles que son muchísimos y no acabamos, ¿no? Pero sí, creo que el seminario en ese sentido nos ha dado a todos rutas cada vez distintas y novedosas de cómo abordar esta obra. Yo me quedé pensando, Manuel, en tu presentación y en lo que ayer también Oli estaba hablándonos de la imprenta de Bernardo Ogal y lo que tú decías, que había especialistas en hacer los índices. Sería bueno ver las ediciones de Bernardo de Ogal y si había alguien en la imprenta encargado de hacer ese índice, porque nos devuelve al problema de la autoría con Cayetano, ¿no? O sea, ¿qué cosas podemos atribuir al conjunto de obras que, tanto manuscritas e impresas, que quedaron archivadas, si tomamos también la idea del orden del discurso y de los saberes de Foucault, ya bajo la rúbrica de Cayetano, o sea, todo ese conjunto de libros y de obras en torno a ciertos temas claves, y ahí quizá también había que pensar en esta composición del índice, que tanto pueda haber otras manos. Y pues agradecer, yo agradezco sobre todo a Leti, que ha sido un camino muy, muy divertido y de mucha discusión entre nosotras, para también tratar de encontrar puntos de acuerdo y de cómo acotar toda esta información. No sé, Leti, si tú quieras agregar algo sobre el patronato disputado, que lo conoces más. No, pues solo agradecer las recomendaciones, y pues como usted dice, es un trabajo extra, puede servir para otro ensayo por separado. Pues sería eso, agradecer al doctor Escamilla por todo lo que se ha hecho, por el coloquio, por todo, y muy, muy agradecida y muy contenta con todos ustedes, porque he aprendido mucho del autor, y me da enorme gusto que se dediquen a él, que lo observen, que volteen a verlo, que no es nada más el escudo de armas, que tiene muchas obras, tiene infinidad de sermones. Ahí están los estudiantes que pueden abordarlo. Éntrenle al latín, por favor, porque muchas de sus obras están escritas en latín. Hay mucha información encriptada ahí, pienso yo, y pues bueno, la invitación. Y al doctor Manuel, va a ser más bien como pregunta, porque en el escudo de armas, en cada vez que inicia un libro y un capítulo, está en cada libro, dice argumento, y ahí nos dice todo la temática de qué va a tratar el libro, y en cada capítulo nos dice de qué va a tratar el capítulo. No sé si eso cuente como índice de cosas notables, es como una pregunta. Adelante, doctor Manuel. Bueno, pues yo también agradezco mucho los comentarios y las preguntas. Respecto a lo primero, bueno, es interesantísimo lo que propone Iván, la hipótesis de que este índice de cosas notables no sea solo, que ya también es una hipótesis interesante, no sea solo un instrumento para guiar la lectura, para guiarla desde el punto de vista ideológico, para guiarla desde el punto de vista persuasivo, sino un plan de trabajo. Eso sería ya otra vuelta de tuerca. El asunto es que sería muy difícil probar. Sería muy difícil probar, digamos que ahí tendríamos que acercarnos pues a la bibliografía material, a las técnicas de estudio del objeto libro, y desde ahí probablemente lo que más cerca esté de la verosimilitud sería que fue después, por cuestiones de disposición y sobre todo por ese pequeño detalle de que no está foliado. Habría que ver, como digo,
el libro en físico y ver cómo están construidos los cuadernillos. Pero además también hay otra cosa, si no está presente la entrada referida a medicina, a pesar de que la medicina es un contenido recurrente en la obra, pues entonces tendríamos, si fuese una guía de construcción del texto, una guía de escritura, tendríamos que preguntarnos, pues qué pasó ahí, por qué se excedió, ¿no? en medicina. Es una hipótesis interesantísima y que habría que explorarla. Yo propongo que se le entrara por la bibliografía material, pero en realidad pues podrían ser muchas las vías. Pero bueno, es una vuelta de tuerca bien interesante y te lo agradezco, Iván. En cuanto a lo que propone Pau, la pregunta que hace Pau, bueno, y la observación de que ahora sabemos que también los pintores intentaron codificar su propia obra y su propio producto desde el punto de vista léxico de las palabras. Me recuerdo un poco, bueno, una cosa que vi ahí en las... Lamentablemente yo no estaba escuchando nada de las ponencias de la mesa anterior, pero estuve viendo todo las presentaciones, y una de tus presentaciones, Pau, hablaba del dios pintor, que es un tópico, un lugar común bien interesante que coincide con un tópico medieval que era el deus concionator, el dios predicador, ¿no? Es decir, que al final Dios es el gran ordenador tanto de la imagen como de la palabra, por lo cual no resultaría para nada descabellado pensar que esta labor de ordenamiento lexicográfico también afectó a esta parte importantísima de la cultura, del hacer cultural, pues que fue la pintura, por supuesto, y la imagen. ¿De dónde aprendió Cabrera esto? Pues esta es otra pregunta de investigación interesantísima y que creo que están cerca de llegar a ello, pues nuestras compañeras Leti y Carmen, porque pues están intentando ver la información contextual a la que tal vez podríamos sumar las propias lecturas, inferir las lecturas de Cabrera y Quintero a partir de su propia obra. Me parece que esa es una labor interesante, que es desde donde, me parece, únicamente podría responderse con precisión una pregunta de ese calibre. Respondiéndola pronto y mal, como lo puedo hacer en este momento yo, pues bueno, yo creo que era un lector, aunque no comulgase, era un lector de los ilustrados españoles, por supuesto. Era un lector de los académicos, por supuesto, o por lo menos estaba informado de los debates de época. En ese sentido, habrá encontrado la utilidad ideológica y persuasiva de estos ordenamientos lexicográficos. Pero con precisión de dónde, pues es también una pregunta magnífica que podría, por supuesto, rastrearse. Y como digo, creo que las compañeras están mucho más cerca que todos para responder a esa pregunta. Como dice Carmen, si habría indexadores realmente en la Nueva España, si la afirmación de que no los hubo, pues ya es así como muy taxativa, pero podríamos cotejar el dato. Efectivamente, viendo los trabajos de Oli, acercándonos a la gente que trabaja bibliografía material y que trabaja los impresores, pues ver si realmente, y también, bueno, los que conocen todo el espectro de la impresión en la Nueva España, ver. En cualquier caso, de todos modos, resulta notable que sea una labor autorial, como esta de Cayetano, es decir, que se asuma ya no como algo que hace la editorial para mejorar la recepción del texto, sino algo que hace el autor controlando la recepción del texto. Esto es interesantísimo en el caso de Cayetano Cabrera, pero la pregunta que haces es muy pertinente y muy significativa. Respecto a lo que sugiere Leti, si los argumentos de cada capítulo podrían ser considerados como tabla de contenidos, pues yo creo que pueden ser considerados como guía de lectura, pero la guía sintética que propone, sobre todo al principio de los textos, una tabla de contenidos, creo que eso sí está ausente y no lo podría suplir, me parece, este resumen, ¿no? Esta indicación de los argumentos que contendría que es un
usus scribendi medieval, dicho sea de paso, que recupera, por ejemplo, Cervantes en sus larguísimos títulos de cada capítulo, ¿verdad? Pero me parece que no salvaría la ausencia notable de una tabla de contenidos. Y me parece que podríamos seguir considerando notable, en consecuencia, la presencia única de un índice de cosas notables al final del texto que propone guiar la lectura. No sé si con esto más o menos respondo a las preguntas y pues muchas gracias, yo hasta aquí la dejo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bien, pues entonces le cedo la palabra a doctor Iván para que clausure este coloquio y bueno, agradecer a los ponentes de esta mesa. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Quiero agradecerle a todos los presentes su asistencia, reiterando un poco lo que decía yo al principio, el primer día de este coloquio, respecto del reto que ha significado trabajar a lo largo de todo este tiempo. Como muy bien lo ha dicho Isabel, el motivo pues, fue el mejor posible, que fue la tesis de Leti, ¿no? Que nos dio materia y sustento para una discusión tan rica como la que han podido ver ustedes a lo largo de estos dos días, y que nos ha mostrado lo mucho todavía que tenemos que trabajar para comprender, creo, la cultura novohispana, particularmente sus modos, sus formas, sus lenguajes, sus vías de comunicación, y en particular un momento como el que le toca vivir a Cayetano de Cabrera Quintero, que creo que es también un momento de transiciones y de cambios, y creo que todo eso se ha reflejado, ¿no? Se ha reflejado también la riqueza de una cultura donde hay más de una forma de tener una cultura letrada, ¿no? Porque están los hombres de letras formados en la universidad, en sus currículos tradicionales, pero están formas nuevas de asociarse y tener actividad intelectual, como las academias. Está presente la cultura de otros grupos sociales, como los artistas, que muestran también la profundidad de su conocimiento y su capacidad de generar mensajes, y creo que lo hemos estado revelando y lo hemos estado exponiendo aquí de manera bastante amplia. Yo espero que de los trabajos que tuvimos aquí podamos generar una obra, ¿no? Que pues dé buena cuenta del desarrollo de estas investigaciones y que aliente a otros investigadores a continuar adelante. Yo agradezco el apoyo que hemos tenido en el instituto para realizar un evento presencial como este, y la difusión que se le seguirá dando. Las ponencias se grabaron, las tendremos en el canal de YouTube del instituto, y pues creo que hay muchas formas de continuar con este diálogo. Por lo pronto, agradecer de nuevo a todos y a todas y desearles muy buenas tardes. Concluimos así nuestro coloquio. Y el viernes, por supuesto, recordarles que tenemos una mesa redonda especial sobre letrados y cultura letrada de Nueva España en el siglo XVIII, en el cual nuestros colegas de Zacatecas nos van a hablar de los proyectos tan interesantes de investigación que se están realizando, que creo que es importante también que los conozcamos nosotros, que nuestros alumnos también los conozcan, y de esa manera quedan cordialmente invitados también para acompañarnos el próximo viernes a las 10 de la mañana por aquí. Y ahora sí, muchas gracias a todos.